Un antiguo refrán asegura que el que busca, encuentra. Esta frase popular esconde muchas verdades, pero no siempre se aplica. En la vida, las personas que van tranquilas y despreocupadas, sin molestar a nadie y sin pretender encontrar nada extraño, terminan topándose con los acontecimientos más escalofriantes que te puedas imaginar. No es una suposición. La realidad ha demostrado ser cruel con aquellos que menos lo esperan. Y si nos acompañas en esta oportunidad, tú también descubrirás las trágicas historias de algunas personas comunes y corrientes que sin molestar a nadie se cruzaron en el camino de algunas criaturas realmente monstruosas. Personas que encontraron criaturas enormes. La primera historia comienza al suroeste de los Estados Unidos, allí en los pueblos fronterizos del antiguo salvaje oeste, que tanto se ha encargado de la industria cinematográfica de mostrarnos con sus vaqueros y nativos americanos. Sin embargo, lo que se registró en esta tierra en el año 1890 no es nada que se pueda relacionar con esta pugna entre vaqueros y aborígenes. Al contrario, se trata de un relato misterioso que ha cautivado por décadas a numerosos criptozoólogos. De hecho, tal es su impacto que la mayoría de investigadores de este campo consideran a esta criatura como el santo grial de los críptidos. No obstante, ¿qué ocurrió exactamente ese 28 de abril de 1890? Según los textos y artículos que han sobrevivido de esta historia, todo comenzó en la desértica región entre las montañas de Whetstone y Huachuca. Allí, un grupo de rancheros se encontraban de paso por la zona, cuando la sombra enorme de una criatura imposible, casi prehistórica, surcó el cielo por encima de sus cabezas. El grupo, en medio del miedo y la excitación, decidió seguir a la criatura. Aquel animal monstruoso parecía herido, ya que no podía mantener el vuelo por el tiempo suficiente. Esto fue aprovechado por los persecutores, ya que comenzaron a disparar sus rifles cada vez que la criatura estaba por aterrizar. Varios proyectiles impactaron en el animal hasta que perdió toda la fuerza y cayó bruscamente hacia la tierra del desierto. Cuando el grupo llegó hasta la zona de aterrizaje de la bestia, enmudecieron. El monstruo parecía un caimán con una cola larga y dos grandes alas de murciélago. Su cuerpo medía entre 28 y 48 metros de largo. Sus patas iban pegadas al pecho y su mandíbula picuda estaba cubierta de pequeños dientes afilados. El cráneo era triangular y sus ojos rojizos parecían sacados de una bestia de la prehistoria. El relato continúa con acciones muy curiosas. Según los informes, los rancheros se llevaron a la criatura y la despellejaron y luego la desmembraron. Gran parte de la bestia fue, supuestamente, enviada a laboratorios para su estudio, y el resto desapareció por completo. Aquella bestia fue bautizada como el pterodáctilo de Tombstone, y durante más de un siglo, la criptozoología ha dedicado gran parte de su tiempo a investigar y obtener pruebas de su existencia. Se cree que existen fotografías del animal y, además, hay una serie de reportes ocurridos en el año 1960 y 1980 que parecen asegurar que las crías de este supuesto pterodáctilo siguen allí afuera, sobrevolando los desiertos de los Estados Unidos. Otra historia sumamente escalofriante no ocurrió ya con una criatura que gobierna el cielo, sino con algo más terrenal. Una supuesta serpiente gigante que aterrorizó a los pobladores de la campiña californiana en el año 1868. El protagonista de este misterioso hecho fue un francés llamado Raoul, quien se encontraba de visita en la campiña cuando se topó con algo imposible de creer, pero que incluso su amigo y colega, F.C. Bailich, respaldó. Ambos se encontraban de campamento por aquellos días, deseaban disfrutar de una experiencia diferente y por ese motivo deseaban compartir con la naturaleza. Esto los llevó a montar un pequeño campamento en el corazón de los bosques californianos. Lentamente, ambos erigieron un pequeño fortín para acampar durante varias semanas en aquel lugar de paz y sosiego. Sin embargo, la noche del tercer día, mientras Raúl se encontraba talando leña, distinguió algo inesperado. No muy lejos del campamento, entre los arbustos circundantes, una pequeña liebre saltarina se fue acercando a la zona, completamente desesperada. Aquello no era habitual. Estos animales son capaces de detectar el peligro humano y mantenerse lo más distante posible de ellos. Entonces, ¿qué le estaba empujando a correr hacia su depredador natural? Aquí comienza a volverse todo realmente tenebroso. Detrás de la liebre emergió una criatura descomunal, una serpiente de al menos 25 metros de largo, de cuerpo delgado y una mandíbula de tamaño moderado, con dientes deformes y una lengua que siseaba con fuerza. Raúl se quedó paralizado, como si un automóvil se dirigiera hacia él.
Su cuerpo no reaccionaba, solo podía concentrarse en la monstruosa criatura que tenía frente a él, cada vez más cerca de atrapar a la liebre y de llegar hasta su posición. Tal era el miedo que invadió a Raúl que soltó el hacha para cortar la leña, y el sonido hueco atrajo la atención de su amigo, quien comenzó a gritar desesperado ante la escena. Todo terminó antes de que pudieran hacer algo. La serpiente trituró a la liebre frente a ellos y Boylik llegó hasta Raúl, empujándolo rápidamente para internarse en la altura del pequeño campamento que habían erigido. Aquello no era suficiente protección, pero era mejor que estar a la intemperie, a merced de aquel monstruoso animal. Afortunadamente, ambos salieron bien librados de aquella situación y no volvieron a ver a la monstruosa criatura en su regreso a la civilización. Sin embargo, los avistamientos no pararon de ocurrir en esta campiña californiana, conocida desde aquel año como el hogar de una criatura antinatural y monstruosa. No obstante, la historia anterior no puede rivalizar con el legendario avistamiento ocurrido en el año 1900. Se trata de una serpiente que supera a cualquier criatura viva. Es tal su fama que se le asemeja con los míticos basiliscos, aunque hay numerosos testimonios que parecieran confirmar que esta serpiente sí es real y escalofriante. El nombre de la criatura es la Yakumama, y su hábitat natural es la cuenca del río Amazonas. Los nativos y chamanes locales consideran que esta criatura es la madre de toda la vida marina y tiene una capacidad destructiva aterradora. Según las tradiciones de las tribus, esta bestia podría succionar o atrapar cualquier ser vivo que esté al menos a 100 pasos de ella. En la antigüedad, los lugareños soplaban un cuerno de caracola antes de entrar en el río, ya que se creía que este sonido incomodaba a la criatura y hacía que revelara su ubicación. Uno de los principales encuentros con esta criatura fuera de las tribus nativas del Amazonas tuvo como protagonista al explorador Fawcett, un famoso escritor que en la década de 1900 se sumergió en este recóndito lugar del mundo para explorar las selvas vírgenes. En su aventura, se dice que Fawcett se topó con esta criatura y la describió como una bestia que superaba los 60 metros de longitud. Su mandíbula era capaz de tragar la mitad de un barco pequeño y fácilmente podía arrastrar hasta las profundidades a cualquier ser humano sin que esto representara ninguna molestia. No obstante, el relato de Fawcett dejó una de las mayores incógnitas de la historia, ya que reservó todos sus mapas y descubrimientos para su vida personal. No compartió la información con absolutamente nadie, y esto imposibilita que otros intentaran seguir sus pasos por el Amazonas. Uno de los grandes exploradores que han intentado seguirle la pista ha sido David Grann, quien publicó en el año 2005 un libro titulado La ciudad perdida de Zeta. Y en él retrata este gran misterio del siglo XX, protagonizado por la desafortunada búsqueda de Fawcett en el Amazonas. Al igual que estas bestias misteriosas e imposibles de creer, existen muchas otras criaturas perdidas en los lugares más recónditos de nuestro planeta. Encontrarlas ha sido más un accidente que una decisión investigativa o arqueológica. El mundo está lleno de peligros y parece que las personas menos esperadas están destinadas a encontrarlas, quieran o no. ¿Te gustaría seguir conociéndolas? ¿Te sientes preparado para enfrentarte a los grandes misterios de este planeta? Si es así, entonces acompáñanos en los siguientes videos y prepárate para maravillarte con las criaturas más aterrorizantes de nuestros continentes.